pues yo creo que ya damos inicio a la mesa número 5, Necropolítica de la Migración, porque, como saben, pues bueno, vamos a acabar este coloquio con una conferencia magistral a cargo de Bernardo Bolaños. Entonces, pues bueno, la idea es no salirnos tanto de tiempo, que bueno, vamos medio atrasaditos, pero ahorita recuperamos. Así que, bueno, esta mesa, pues bueno, por supuesto para mí tiene un interés pues muy importante, como ya igual algunos oyeron el día de ayer y el día de hoy, pues bueno, yo me intereso por temas de migración y derecho, soy investigadora de tiempo completo en este instituto, aquí los compañeros doctorandos ya tuvimos el gusto de conocernos el día de hoy, y pues bueno, ¿cuál es la idea de esta mesa necropolítica de la migración? Pues bueno, esta mesa lo que busca es dar luz a la relación precisamente entre el fenómeno migratorio y el binomio biopolítica-necropolítica, teniendo obviamente a la biopolítica como un punto de partida esencial para analizar la regulación de la población y a la necropolítica para entender cómo la vida se subordina al poder de la muerte en nuestros países del tercer mundo, como diría Bembe. En este sentido, pues bueno, la mesa busca hablar sobre las necropolíticas que buscan la marginalidad, el sufrimiento y la muerte de las personas migrantes y que las expulsa precisamente de sus territorios o las desplaza de manera forzada, por ejemplo, de los países centroamericanos, pero solo para llegar a otros países de prácticas necropolíticas como México, como Estados Unidos, y bueno, pensemos en un par de ejemplos. Uno va a ser tratado en esta mesa y otro fue tratado el día de ayer por Amarela en el caso de las mujeres. En esta mesa va a ser tratado el tema de las personas LGBT, en específico de las mujeres trans, y cómo son expulsadas o desplazadas de forma forzosa por una serie de violencias, entre ellas, por supuesto, la sexual, pero también la doméstica, la institucional, la de mercado que hablaba ayer Amarela, ¿no? Entonces, bueno, llegan a países como México con sus propias prácticas necropolíticas. Va a hablar, por ejemplo, Gaby sobre las masacres de San Fernando, tan lamentables y que, bueno, pues han marcado definitivamente la historia en materia de migración en este país, ¿no? También, de algún modo, pues se va a tratar el tema del asilo y cómo en México, al menos, que es el caso que, bueno, yo más conozco, ni siquiera es posible acceder a la condición de refugiado y que situaría a estas personas desplazadas en este estado de excepcionalidad en términos de Agamben, porque en México tenemos un derecho al asilo vacío, ¿no? Vacío porque es misión imposible poder acceder a esta condición de refugiado por una serie de problemáticas jurídicas, pero también prácticas. Como un dato les digo que hay 4 delegaciones de la Comar a nivel nacional para atender todas las solicitudes de asilo que llegan. No hay ni una en Tijuana, hablaba ahorita con Miguel Lucero, no hay ni una en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otras. Como por ejemplo que la Comar es juez y parte, eh, ella dice no, no te doy la calidad de refugiado y ella misma se revisa en primera instancia. Igual le sueno muy abogada porque soy abogada, pero bueno, uno de los principios del derecho es el debido proceso, ¿no? Y no ser juez y parte, pues bueno, es una de las garantías básicas de los gobernados. Entonces, bueno, esto no se da aquí en México, entre otras irregularidades que, bueno, que hacen que las personas migrantes ni siquiera puedan acceder a este estado de excepción, del asilo, de los regímenes migratorios, ¿no? En fin, bueno, pues vamos a dar inicio con la ponencia número 1 de Ernesto Hernández Sánchez, que es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, adscrito al Cuerpo Académico de Fronteras, Identidad y Postcolonialismo. Ernesto es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctorante por la Universidad Autónoma de Madrid con investigaciones ligadas a la condición de género de los hombres y la migración transnacional. Por supuesto, pertenece al SNI, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, con una investigación sobre halcones del Cártel del Golfo en la Huasteca Tamaulipeca.
Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Valencia, la Veracruzana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del proyecto Comunidades Transnacionales en América del Norte, financiado por la Fundación Ford. Sus principales líneas de investigación son la migración transnacional, los estudios de género de los hombres y la antropología de la violencia y el sufrimiento. Actualmente desarrolla una investigación sobre la caridad en las comunidades religiosas y los deportados en la ciudad fronteriza de Mexicali. Ha publicado cerca de 15 artículos en revistas y libros especializados en México y en España y ha participado en diversos congresos y eventos especializados. Pues bueno, Ernesto, eres muy bienvenido aquí a Jurídicas. Gracias. ¿Cuánto tengo? 15 minutos. Muy bien, pues empecemos. Bueno, además quiero compartirles una buena noticia. Ya no soy doctorante, ¿no? Ya me aceptaron mi... Sí, me acaban de avisar mañana que aceptaron mi borrador de tesis. ¡Bravo! Entonces, muchas gracias. ¡Fantástico! Bueno, muchas gracias. Creo que no podría haber tenido mejor recibimiento. Bueno, lo que yo les vengo a presentar es lo que espero sea la semilla de un artículo que más adelante explorará la cuestión del calor. Y uno dice, bueno, pero sí, el calor, ¿no? Ah, bueno, pues si hay antropología de los colores, pues puede haber antropología del calor. Y en una ciudad como Mexicali se convierte en una situación interesante porque, digamos, mi interés en este momento es venir a platicarles a ustedes de cómo hay una conjunción de elementos entre las instituciones estatales y federales que están a cargo de la migración en la ciudad de Mexicali, junto con aquellos actores sociales como las ONGs, las iglesias y también otro factor extra que es el clima, y cómo todos esos elementos se conjugan para crear marcos de necropolítica que afectan directamente a las personas que viven en condición de calle en Mexicali. Es una ciudad fronteriza donde recibimos miles de deportados básicamente por una razón. Tanto el gobierno mexicano como el gobierno estadounidense consideran que Mexicali es la ciudad más segura de la frontera en este momento y entonces recibe muchos deportados. Además, esta situación de política de cruzar a los deportados de la costa este y mandarlos hacia la costa oeste hace que básicamente nosotros recibamos migración cruzada de los estados de Texas y toda la costa oeste, ¿no? En este momento, la población de calle en Mexicali, si ustedes van a la ciudad y se dan una vueltecita por el centro, se van a encontrar con una cantidad impresionante de población de calle, en condición de calle. Entonces, el 70%, entre el 70 suena muy así, pero en realidad es como entre el 68, 71, siempre está variando, son deportados, son migrantes de paso que por alguna razón se quedan atorados, son migrantes varados, es decir, migrantes que ya no pudieron pasar y se quedan ahí. También son deportados y repatriados. Algunas de las investigaciones que se están llevando a cabo en el contexto de la UABC y la migración es que esta discusión precisamente sobre deportado, repatriado, ¿no? Al gobierno de México le conviene más decir, ¡ay, son repatriados! Y al gobierno de Estados Unidos, no, son deportados. Entonces siempre están peleando. Y en esta discusión tan de términos, quienes terminan afectados pues son aquellos que no son ni una cosa ni la otra, ¿no? Están en un estado liminal. Claro. Mexicali tiene una doble condición que margina, conduce a la muerte a su población de calle. Por un lado está algo que llamo la industria de los deportados y por otro lado las condiciones climatológicas. ¿Qué es la industria de los deportados? Bueno, la industria de los deportados está integrada en primer lugar por las asociaciones civiles, que hay cualquier cantidad, algunas de ellas son muy célebres como el Hotel del Migrante, el albergue, los albergues civiles, hay varios, por lo menos yo conozco al menos 10 albergues. Están las ONGs, que algunas de ellas son, por ejemplo, algunas tienen un corte medio terrorista como Algo por el Centro, que dicen, vamos a recuperar el centro de Mexicali. ¡Qué buena onda! Vamos a poner restaurantes temáticos, vamos a poner galerías de arte, vamos a poner callejones culturales. Y los migrantes que viven en el centro, algo podremos hacer por ellos. Tal vez los podemos desaparecer como en Tijuana, ¿no? Que de repente todos estaban ahí en el río y ¡pum! Los desaparecieron, no saben dónde están. Sí. Ah, bueno. Y también las iglesias. Hay muchas iglesias en Mexicali que se encargan de ayudar a los migrantes.
Si ustedes pasean por el Parque del Mariachi, que es una zona estratégica en el centro de la ciudad donde están los migrantes, se van a dar cuenta que cada domingo llegan diferentes iglesias, obligan a las personas que están ahí a tomar el servicio religioso y ya después les dan comida, se llevan algunos para bañar y estas cosas. He entrevistado a algunos de estos pastores y me dicen, bueno, es que estamos ejerciendo la caridad, ¿no? Y cuando les damos comida, les damos un par de zapatos, les damos ropa, nosotros ejercemos la caridad con ellos. Entonces, digamos, el concepto de caridad está también, me gustaría discutirlo después, pero eso ya queda para una presentación después, ¿no? Y bueno, están las instituciones federales y estatales a cargo de los migrantes, entre ellas la Procuraduría de Justicia del Estado. El municipio de Mexicali, por ejemplo, que publicó en el 2012 un bando que prohíbe la vagancia en Mexicali, ¿no? Cuando yo lo vi, le busqué la fecha y dije, seguramente debe de decir 1617, una cosa así, pero no, era del 2012, o sea, un bando de la ciudad de Mexicali prohibiendo la vagancia para afectar directamente a este tipo de población. Bueno, ¿qué efectos tiene esta industria de los deportados? En primer lugar, el anclaje a la ciudad sin condiciones adecuadas. Eso produce que todas estas personas se queden ancladas en la ciudad, casi todas en condición de calle, con un trabajo muy precarizado y expuestos, bueno, a cualquier cantidad de situaciones, entre ellas el control de grupos de narcotraficantes, el control de otras mafias que están por ahí, que no voy a decir, pero están ahí en el cartón. Hay una rápida degradación de estos individuos. Yo me he topado deportados a las 2 de la mañana cuando los sacan de la garita, los he entrevistado más o menos a esa hora para que me expliquen cuál fue su experiencia de la deportación y no sé qué. Después me los topo 15 días después y ya son adictos a la heroína, ya viven en la calle, ya están en una situación personal muy lamentable. Entonces hay una degradación rapidísima de estos individuos. Por otro lado, pues hay altos niveles de adicción a la heroína, a otras drogas, hay nulas posibilidades de circular. El Instituto Nacional de Migración generalmente les da una boletita donde dice eres deportado, les da la mitad del dinero que les costaría a ellos regresar a sus lugares de origen, eso les pone a ellos en una disyuntiva, o como o medio viajo. Entonces prefieren hacer lo primero. Hay también un despojo de todo valor. Esto es importante porque la mayoría de estas personas fueron inmigrantes a los que no les funcionaba una luz del carro, a los que los detuvieron afuera de una redada en el metro y tenían 20, 25, 30 años trabajando en Estados Unidos. Cuando son deportados y se encuentran en esta situación, prácticamente se les despoja, ¿no? Terminan convertidos en un homo sacer. En ese sentido, considero están a la intemperie de sus derechos básicos. En Mexicali hay una cultura del calor. Yo se los quise ilustrar con memes porque es más divertido, pero ¿a qué me refiero con la cultura del calor? En Mexicali, cuando tenemos veranos que duran de mayo a octubre, tenemos un periodo muy, muy amplio de altas temperaturas, a veces de 50 grados, con una sensación térmica de 56. Hay lugares como Pozas de Arvide, que es un pueblito que está cerca de San Luis Río Colorado, que tiene el récord de la temperatura más alta de todo el país, ¿no? Con 56 grados. Entonces imagínense ustedes esa sensación. Ahora, ¿eso qué produce en una ciudad? Mexicali tiene un ingreso per cápita muy alto, un nivel de vida relativamente bueno en comparación con otras regiones. Entonces, vivimos una cultura del aire acondicionado, una cultura del yo no voy a salir, una cultura de salgo de mi casa, corro al auto y del auto al trabajo y ya no salgo, ¿no? Las plazas comerciales son grandes lugares con aire acondicionado a donde la gente va y se pasa los fines de semana ahí. Hay una cultura del calor asociada con, por un lado, cierto orgullo de vivir en una ciudad y aguantar el clima que tiene, pero por otro lado también es una cultura que margina altamente a cierto número de población porque no tienen los recursos de pagar. Por un lado, las instalaciones de aire acondicionado, los recibos de luz son exorbitantes, que no tienen automóvil, que tienen que desplazarse por transporte público, que tienen que trabajar. Hay una diferencia de clase bien interesante en la ciudad sobre quienes trabajan en techo y quienes trabajan afuera, ¿no? Quienes trabajan afuera suelen ser los cachanillas, ¿no? Que es una versión un poco despectiva de decir, son mexicalenses. Bueno, también hay una cultura callejera, ya la había mencionado Philippe Bourgoin, como el conjunto de elementos que nos permite simbolizar el lenguaje, la comunicación, la sobrevivencia y la acumulación de conocimientos sobre vivir en la calle. Desde dónde consigo comida, dónde voy al baño.
La mayoría de nosotros tenemos de antemano resueltas algunas condiciones, como ir al baño, por ejemplo, ¿no? Pues dijo, bueno, pues quiero ir al baño. Incluso ya de veras en una situación muy desesperada me meto a un Sanborns, ¿no? Pero si no, bueno, lo tengo en mi trabajo, tengo en mi casa, no sé qué. Ahora imagínense viviendo en condición de calle, ¿cómo le hace para resolver esa situación? ¿Cómo le hacemos para dormir, para comer? ¿Dónde buscamos espacio para el amor, para la intimidad y esta clase de cosas? A eso se refería Bourgoin con la cultura callejera. Algunas de estas fotos son precisamente de personas del Parque del Mariachi. Aquí hay dos chicas del lugar. ¿Qué es la intemperie para mí? Ocurre cuando el sujeto ya está despojado de todo aquello que tiene valor y que la protección que le brinda el Estado y la sociedad son nulos, dejándolos a la intemperie, expuestos en su humanidad, cuerpo y mente, a las inclemencias que terminan por causarle sufrimiento y muerte. Hay personas que mueren por golpes de calor, personas que mueren por desnutrición, por diarreas, por enfermedades que pudieron haberse prevenido por una pastilla. Pero el calor omnipresente hace que estas personas sufran, se debiliten rápidamente y mueran. Yo quiero meter aquí la cuña porque si no, no tiene mucho chiste, ¿verdad? Entonces me voy a ir como buenas noches. Entonces, la cuña que yo quiero meter es acerca del género, la cultura callejera en la práctica y la exclusión de la cultura del calor. Un número muy importante, arriba del 80% de los deportados que están en la ciudad son varones. Quienes trabajamos género y masculinidades desde la necropolítica y estas cosas, hablamos de una cultura de la desechabilidad masculina, es decir, pueden morir hombres y no importa, la sociedad no se conmueve tanto, ¿no? Es un tema que todavía se está armando, pero que en algunos lugares ya se ha puesto en práctica la idea de la desechabilidad masculina. Bueno, yo soy antropólogo, entonces a mí me gusta verlo desde el sacrificio, ¿no? Y decimos, hombre, los hombres se tienen que sacrificar para conseguir ciertas cosas. Pero hay una situación interesante. En la ciudad, más del 80% de los deportados son varones. Entonces, hay una cuestión de género implícita. Dicen, bueno, son varones, aguantan más, pueden vivir más en estas condiciones, no hay tanta necesidad, ¿no? Los podemos atender por y no sé qué tanto. Ahora, yo acabo de salir de una situación interesante. Me fui a ver un ñongo, que es un lugar donde estas personas se inyectan heroína, donde pasan la mona, ¿no? Donde truena el ajo, como dicen ellos, y están ahí en el ñongo, muy buena onda, y de repente llega alguien con una ollita, resulta que encontró unos tacos en la basura, y me dice, oye, Ernesto, ¿no quieres unos tacos? Te invitamos a comer. Y como a los antropólogos se nos enseña a no rechazar nunca la comida que nos ofrecen en nuestro trabajo de campo, dije que sí. Entonces se lavó sus manitas en un charco, rompe con sus manitas santas los tacos, los pone en la olla, la tapa con un plástico y la deja al sol. Ok, como a los 15 minutos ya estaba listo, ¿no? Ya estaban calientes. Entonces comimos. Y ellos estaban muy contentos porque era la primera vez que comían tacos como en mes y medio. Ok, quiero cerrar esta participación porque ya, ¿verdad? Yo debo estar… 2 minutos y medio. Perfecto, muchísimas gracias. Quiero cerrar esta participación recapitulando y diciendo dos cosas. La primera, la población deportada en la ciudad de Mexicali se encuentra sometida a una serie de procesos que nosotros llamaríamos necropolíticas, precisamente porque son sujetos que han sido despojados de todo valor, incluso en cuestiones, digamos, para entrar en cuestiones metafísicas de espíritu y humanidad. Y bueno, esto es por una conjunción entre las instituciones del gobierno, entre las organizaciones civiles, pero también por una exclusión de la propia sociedad mexicanense, ¿no? Estos individuos se convierten en las personas que son el ejemplo de todo lo que no debemos ser, son el ejemplo de lo peligroso, son el ejemplo de, híjole, no te metas al centro porque te van a hacer algo, te van a robar, te van a hacer cualquier cosa contigo. Y se convierten en los marginados que no solamente están en la línea, a pesar de vivir en el centro de Mexicali, sabemos que el centro, periferia, ¿no? Entonces, a pesar de eso, ellos están en la periferia, y eso les impide a ellos escapar de esta especie de red en donde están atrapados a través de este entramado de instituciones, ONGs, asociaciones civiles.
Yo creo que la intemperie es una necropolítica donde la sociedad mexicalense participa a partir de una exclusión muy clara, muy evidente entre la buena sociedad, lo que Philippe Bourgois llamaría la sociedad respetable, y esta clase de personas. Por último, quiero dejarlos con la imagen del McDonald's, que un día de agosto, estábamos con unos 48 grados, me dice, oye Ernesto, quiero que tomes una foto acá bien machín, donde yo me vea machín. Y le digo, pues no sé cómo hacerlo, pero seguro lo hacemos. Entonces se para en medio de las vías del tren. Estas son balizas, estas balizas las puso Romex, para evitar que los migrantes suban o bajen de los trenes, ¿no? Es un tema brutal porque ha provocado muchos accidentes. Entonces el McDonald's se para, muestra un cuerpo no tallado en el ejercicio, es un cuerpo producto del consumo de heroína que empieza a consumir la grasa corporal y empieza a dejar el músculo, y durante esa primera etapa pareciera que uno está en el gym, ¿no? Cuando la adicción continúa, empieza a consumirse también el músculo. Y bueno, ya yo creo que eso sería todo. Les agradezco mucho y muchas gracias por su atención. Gracias, Ernesto. Yo me voy a guardar una pregunta para el rato, para no romper la dinámica y no poner el desorden como moderadora. Muchas gracias por tu ponencia. Para seguir el orden de la mesa, vamos con Miguel Lucero Rojas, con la ponencia, Evadir lo necro, el desplazamiento forzado de mujeres transexuales centroamericanas en México, que a mí la verdad me gustó mucho el guión de Miguel, y bueno, pues Miguel muy modestamente nos da una semblanza de 2 renglones. Estoy segura que es falsa, porque digo, de leer su trabajo yo quedé muy emocionada, pero bueno, les comparto que Miguel es antropólogo social y maestro en sociología, se interesa por los temas de género y sexualidad, imparte cursos de lengua de señas mexicanas. Okay. Adelante, Miguel. Bueno, 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, el tema de interés que tengo y que traigo para compartir es parte de la investigación como candidato a doctor por el Colegio de la Frontera Norte en estudios culturales, y está centrado en lo que es el análisis y el estudio de la búsqueda de refugio de mujeres transexuales provenientes de Honduras y de El Salvador en México, ¿no? Una cuestión sumamente irónica por todos los tintes pues, necropolíticos que sabemos perfectamente existen dentro del Estado, y sobre todo por ser México el segundo país a nivel mundial en el mayor número de crímenes de odio hacia personas trans. Entonces, bueno, dentro de este panorama desolador quisiera también poder generar una reflexión que busque algunas otras aristas que surgen precisamente dentro de estas pues reflexiones sobre lo necro y lo bio. Y bueno, va a ser muy tradicional y voy a leer porque soy muy disperso. Cada vez se hacen más visibles les invisibles. Se manifiestan y salen desde la abyección profunda a la que fueron sometidas. Empiezan a cuestionar la manera en que fueron definidas, como les sujetes otres. Quitan la máscara de la naturalidad a la violencia, explotación y precarización a la que han estado expuestas. Desde un orden patriarcal, heterosexual, machista, capitalista, racista, misógino, más una interminable lista. No para crear una jerarquía de las opresiones, sino para reconocer que el llamado orden natural, u orden social si se prefiere, no ha traído más que una política de desigualdad. Que el desobedecer se vuelve una práctica que les expone, pero que a la vez les permite abrazar la vida. Como lo dijo Mitsude Yamada, en su texto La invisibilidad es desastre innatural. Cito, finalmente, reconocer nuestra invisibilidad es finalmente andar en el camino hacia la visibilidad. La invisibilidad no es un estado natural para nadie. Se trata, pues, de reconfigurar y reclamar un espacio para poder ser. La presente reflexión se hace desde una investigación doctoral que se lleva a cabo en torno al desplazamiento forzado, bueno, lo que ya había comentado. Este desplazamiento, a la vez que es consecuencia de prácticas necropolíticas, se vuelve una esperanza para invertir la amenaza que es construida en torno a ellas.
La violencia que viven es por parte de pandillas de maras, así como por la ausencia de un Estado que garantiza justicia y que a la vez es cómplice. Todo ello obliga a estas mujeres a tener que dejar sus casas, sus familiares y amistades, para eludir la realidad a la que se enfrentan. Y voy a ejemplificar un caso específico. Alicia llegó en 2015 a México. Es sobreviviente del acoso y de la violencia que ejercen las pandillas que se encuentran en El Salvador. Sufrió persecución por ser una mujer transexual. Tuvo que ser hospitalizada y por poco muere después de haber recibido cerca de 32 puñaladas en un intento de transfeminicidio, posterior a una violación sexual que sufrió. Llevó a cabo la denuncia para presentar cargos contra las personas que la atacaron. Trató de buscar la protección y justicia por parte del gobierno en su país de origen. Al no ver cambios favorecedores, se vio la necesidad de desplazarse y buscar protección en el Estado mexicano. Ella llevaba las pruebas de los documentos que hacían visible la violencia que vivió. Llevaba las marcas en todo el cuerpo de las puñaladas que recibió una noche mientras ejercía el trabajo sexual. A pesar de las evidencias y las declaraciones, se le negó el refugio, por falta de pruebas y por una serie de irregularidades en la declaración. Alicia recuerda la manera en cómo fue interrogada y entrevistada por el personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar. Todo el tiempo le estaban amedrentando con preguntas que le hacían recordar las escenas de violencia que aún no sabía cómo manejar, con preguntas que la confundían en un estado de constante nerviosismo e incomodidad. No entendía por qué era responsabilizada de todo lo que le había pasado en su país y que se pusiera en duda todo lo dicho por unas personas que se supone están para ayudar a personas como ella, que escapan de la violencia para sobrevivir. En su desesperación por no contar con el apoyo de las autoridades mexicanas, Alicia regresa a su país para trabajar, pues en México le ofrecían sueldos muy bajos por jornadas laborales muy grandes. Estábamos hablando de 50 pesos por una jornada de 10 horas. El trabajo sexual en Tapachula también corría peligros y precarización ante un mercado muy competitivo, con mucha violencia por parte de los policías. Después de unos meses en su país, en el 2016 regresa a México por el hostigamiento del cual sigue siendo víctima. Con el apoyo del ACNUR en su país, se abre nuevamente el caso y vuelve a reiniciar la solicitud del trámite. La respuesta de la Comar es otorgar una protección complementaria. No se le entrega el estatus de refugiada porque las pruebas siguen siendo insuficientes. Así Alicia obtiene parte de su tranquilidad. Sin embargo, las oportunidades en Tapachula son mínimas. A pesar que inició una relación con un chico originario de Chiapas, quien la sacó del trabajo sexual, ella se siente amenazada por la cercanía que tiene esta ciudad con su país de origen y ha decidido reiniciar su vida en el estado de Baja California. Una vez que llega sola a Mexicali, Alicia inicia su proceso regulatorio con el Instituto Nacional de Migración para poder tener la residencia permanente. Tiene problemas en la casa donde estaba hospedada. Al no conocer a nadie más, deja inconcluso su trámite y se mueve a la ciudad de Tijuana, donde viven 3 conocidas originarias de El Salvador. Al poco tiempo, se reencuentra con su novio, quien la sigue y llega para que puedan trabajar juntos y continuar con su relación. Han pasado casi 6 meses desde que Alicia tiene la protección complementaria. Debido a las adversidades, el trámite de migración ha quedado relegado en segundo plano. Lo que le interesa es poder asentarse en un lugar, asegurar el día a día. Tampoco quiere iniciar su tratamiento antirretroviral. Tiene poco más de un año que se enteró que vive con VIH. Tiene miedo a iniciar el tratamiento y luego dejarlo, por si se tiene que mover otra vez. Está cansada de todo lo que ha vivido en el último año, los trámites, las entrevistas con las instituciones internacionales, con las mexicanas, las explicaciones constantes para explicar cómo fue víctima de la violencia de las pandillas y de todo lo que ha implicado el desplazamiento en la lucha por su sobrevivencia. Este es solo uno de los casos que se presenta por desplazamiento forzado originado por la condición sexual hacia México. El número de mujeres transexuales que vienen huyendo de las violencias ejercidas, no solo por las pandillas y grupos de maras, sino por la impunidad constante por parte de los estados de gobierno y que ha aumentado en los últimos años. La violencia se vuelve sistemática en un orden neoliberal. Parece difuminar sus orígenes y responsabiliza a los sujetos por lo que pasan. Un poco en sintonía con la mesa anterior en la cuestión de estigmatizar. La importancia de las resistencias es por el carácter político en la manera de resituar la vida colectiva, sobre el orden neoliberal que enturbia el accionar colectivo. No se trata de prácticas al puro estilo hágalo usted mismo, que colocan al empoderamiento o agenciamiento de sujetos como casos de éxito, como capaces de librar adversidades por iniciativa propia y de manera creativa.
Se trata de pensar las estrategias que generan con su capital social, es decir, de hacer uso de estrategias en su movilidad con organizaciones civiles, instancias internacionales, dependencia de gobierno y de amistades o relaciones de pareja que les permiten sortear las dificultades del camino. La decisión de salir de sus países de origen está cargada de una emocionalidad que se caracteriza por el miedo. El miedo es un factor inoculado. La manera en cómo la necropolítica lo construye se vuelve a la vez el detonante para la acción. Reconocerlo es lo que las obliga a salir a buscar opciones que otras conocidas ya han empleado. Las redes de apoyo con las que cuentan estas mujeres se han fortalecido en los últimos 2 años. La necesidad de implementar redes permite colocar a los afectos dentro del ámbito de lo colectivo, sacarlo de la exclusión de lo meramente individual, de acuerdo a Le Breton. El reconocimiento de experiencias que se establece entre las mujeres transexuales les permite compartir conocimientos y prácticas para que su camino sea menos complicado y logren el objetivo de establecerse en México. Cuando llegan al interior del país, la desesperación puede ser un factor de quiebre en el camino recorrido. Se topan con instituciones que también las violentan, con un clima de inseguridad social y donde se siguen sintiendo expuestas. Pero en algunos casos, lograr reconocer los apoyos de otras mujeres transexuales o amigues les facilita el proceso en la solicitud de refugio, que nunca será dentro de los 45 días como lo establece el reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria de México. En este estado liminal, cargado de incertidumbre, tratan de ordenar todo lo que están pasando y conocer otras experiencias que les permiten continuar con su vida. La búsqueda de refugio, a pesar de estar enmarcada en lógicas de individualización, como pues, el Estado de Derecho lo está construido, establece conexiones de reconocimiento con otros para romper, de algún modo o de algunos modos, la exclusión a la que son sometidas por legislaciones que regulan la manera de asentarse en un territorio ajeno a su nacimiento. El refugio, por tanto, se presenta como el discurso biopolítico para regular los flujos migratorios que van allá de los motivos económicos, de acuerdo a Esteves. Son las reglas que establecen la manera en que serán construidos discursos de verdad para las solicitantes, donde habrá agentes, instancias, organizaciones y sujetos que validen la experiencia de la vida de las mujeres transexuales. La exposición de la violencia vivida se vuelve la clave, no como espectacularización, sino como la condición que permite la transferencia de un estado de vulnerabilidad a una posibilidad de sobrevivencia. Al final, se vuelven esas otras que al hacerse visibles, colocan en tela de juicio la ficción del Estado de Derecho. Se materializan a través de sus cuerpos la violencia que se vive en determinados territorios y se posibilita la reconexión con otros procesos similares de violencia estructural, simbólica y material que se viven en diversos contextos. Se trata de pensar, pues, sus experiencias no como un fenómeno aislado, más bien dar cuenta en cómo la necropolítica destina ciertos cuerpos como carne de cañón, como vidas que están disponibles para ser violentadas, procesos de expulsión de determinadas poblaciones que han sido la constante para la continuidad del capitalismo. Para Doreen Missy, este tipo de fenómenos que aparentan ser locales se vuelven una realidad global que pueden reflejarse con otros fenómenos en localizaciones concretas ante un poder global. Por ello, problematizar la expulsión a través del desplazamiento forzado de las mujeres transexuales no es hablar de un fenómeno aislado. Se trata de encontrar las conexiones con otras experiencias de desplazamiento, desaparición o cualquier otro fenómeno encarnado en un sistema neoliberal necropolítico. La apuesta también debe ser en visibilizar las prácticas que permiten eludir diversos sujetos desde la visibilidad de sus posicionamientos colectivos. Pues como lo recuerda Federici, se trata de observar las visiones del mundo en donde los bienes compartidos y la solidaridad se contrapongan al deseo de lucro, la violencia y la muerte. El caso de las mujeres transexuales es solo una cara del constante fenómeno que acompaña el capitalismo neoliberal. No olvidemos los feminicidios, los asesinatos de líderes en movimientos sociales, la desaparición forzada, las migraciones, incendios, guerras y el gran etcétera que permite pensar las conexiones dentro de la biopolítica en un sustento necropolítico. Las ficciones discursivas dentro del Estado de Derecho apelan a oscurecer el orden económico que al mismo tiempo lo instaura. Las resistencias nos han costado muchas vidas, pero es por las vidas que aún se lucha. Por las vidas vencidas que necesitamos reconocer. Por las vidas vencidas que necesitamos reconocer las prácticas de resistencia que permitan hacer la ruptura de los órdenes de muerte y violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu ponencia. Está bien que hayas leído, pero te puedes animar a la otra
A mí me parece que es estupenda lo que has hecho. Bueno, sigamos con la agenda para después dar, para que tengamos el mayor tiempo posible para preguntas y respuestas. Creo que es una mesa muy rica, como pueden darse cuenta. Entonces, bueno, vamos con nuestra ponente número 3, Luisa Gabriela Morales Vega, que es doctora en Derecho por la UNAM, por la FES Zacatlán. Es miembro del SNI, profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Valle de México, profesora y tutora del posgrado en Derecho de la UNAM, panelista en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, dentro de la Maestría en Seguridad Nacional. Ha sido miembro de la Comisión de Interculturalidad, Movilidad Humana y Atención a Migrantes del Gobierno del Distrito Federal e integrante del Espacio de Participación, Derechos de los Migrantes, Refugiados y Solicitantes de Asilo del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Luisa Gabriela es conferencista y ponente en foros nacionales e internacionales, así como autora de diversas publicaciones en libros y revistas especializadas. Sus líneas de investigación son derecho migratorio y derechos humanos. Y bueno, dentro de derecho internacional de los derechos humanos, grupos vulnerables y seguridad nacional. Pues adelante, querida Luisa. Luisa va a hablar sobre delincuencia organizada y necropolítica, responsabilidad de los traficantes en las masacres de migrantes. Gracias. ¿Quieres sí, es verdad. ¿Verdad? Yo recordaba. ¿Tienes por ahí el...? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elisa, y gracias a todos por el interés. Gracias a los compañeros de la mesa, que de verdad que cuando uno viene a escuchar puntos de vista desde otras disciplinas, resulta, aparte de interesante, muy enriquecedor. Yo comenté alguna vez con Elisa y hace algunos momentos, incluso aquí que me presenté con la doctora Esteves, que cuando yo inicié a estudiar el derecho migratorio, porque yo me involucré en derecho migratorio trabajando profesionalmente, era gestora de trámites migratorios, pero después ya en el doctorado me interesó estudiarlo desde esta perspectiva de la ciencia jurídica. Entonces yo me topé en ese tiempo con estos textos de Agamben, que tanto hemos comentado, han comentado en la mesa anterior. Cuando leí, por ejemplo, Imperio de Toni Negri, a mí eso me pareció muy removedor, ¿no?, de bases. Y después también estuve leyendo a Benjamin y a otros tantos autores de cómo utilizan la violencia y cómo es posible hacer un análisis de lo jurídico a partir de los elementos meramente violentos. Entonces, yo me entusiasmé demasiado y empecé a construir todo mi marco teórico de la tesis del doctorado a partir de ahí. Para no hacerles el cuento largo, el comité tutoral dijo no, y entonces es un excurso en mi tesis de doctorado, ¿no? No, tampoco me lo tiré a la basura, quedó como un excurso ahí. Entonces, cuando ahora veo estas iniciativas acá desde el instituto y cuando Elisa me empieza a platicar de estos esfuerzos, pues para mí fue muy emotivo y muy interesante. Inmediatamente me llamó y dije, entonces sí, es posible, se puede hacer a este nivel y podemos aportar algunas cosas. Pero sobre todo a lo que vengo es yo a recibir, ¿no?, esta retroalimentación de parte de otras disciplinas. Entonces, bueno, mi participación o lo que yo hago con estas, o intento hacer, ¿verdad?, con estas teorías de biopolítica y necropolítica respecto del derecho migratorio, o más ampliamente de la política migratoria, específicamente de México, que es en lo que conozco un poco más, es analizar la forma en que las acciones del Estado participan o propician, que ese es como el verbo que más me gusta utilizar, pues la situación tan de precariedad, de exclusión, pero sobre todo de violencia extrema en estas masacres. Es decir, yo, a diferencia de Ernesto, que me estuvo comentando su trabajo de campo tan interesante, yo no lo abordo desde ese punto del campo, sino desde el punto de vista jurídico. ¿Qué se hace respecto de eventos que son claramente, evidentemente, perturbadores del orden jurídico y que en realidad, vamos a decir, en la realidad jurídica, pues realmente no lo son, pasan un poco desapercibidos? Vamos a ver por qué. Entonces, aquí tenemos algún tipo de justificación. Hay una creciente exposición de las personas migrantes en específico, y bueno, esto lo podemos trasladar a otros de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria, ¿no?
hay una creciente exposición a los riesgos, a los peligros, a algo, a situaciones que los va a llevar irremediablemente a su exterminio, a su muerte. Quizá permanecen primero en este campo de irreductible indiferenciación, ¿verdad? Como dirían en Homo Sacer, en donde están de alguna manera, y cito también al doctor la vez pasada, excluidos a través, o más bien el mecanismo de inclusión del Estado es solamente para enfatizar la exclusión de la que son objetos. Pero entonces, ¿qué es lo que el derecho puede o debe hacer en ese sentido, ¿no? Y yo parto de esta idea, la securitización. La securitización como teoría de las relaciones internacionales ha cobrado fuerza. Es esta politización extrema de las cosas. Jurídicamente, cuando hablamos de seguridad, estamos ante conceptos indeterminados. ¿Qué significa realmente? Un concepto indeterminado tiene esta facultad de poder ser muy pro autoridad. ¿Por qué? Porque va a depender de la interpretación que la autoridad le dé. ¿Y qué autoridad? Pues la que lo tipifica, la que lo determina, la que lo califica, la que al final decide si es titular del derecho o no lo es, la que va a dotar de contenido a estas ideas. Entonces, tenemos en el derecho migratorio mexicano de la siguiente forma, según mi perspectiva, inmersa la idea de la securitización. Por un lado, a través de la política migratoria. Cuando se expide la ley de migración en 2011, y es algo que he sostenido ya en otros lugares, hay como un entusiasmo general en el sentido de que, qué bueno que el Estado mexicano ha reconocido la importancia de la migración y ha escindido o ha emancipado la política migratoria de la política poblacional. Incluso lo veíamos optimistas los que creemos en que todas las personas tienen derechos, en el sentido de que mientras migración fuera un asunto de política poblacional, pues todos los que no tenían una intención de permanecer o realmente permanecían en el Estado, y claro, regularmente, con sus papeles identificados, etcétera, pues quedaban completamente excluidos. Y la ley pues ahora se ampliaba y presentaba derechos para todos y hablaba específicamente de las personas en situación irregular. Entonces por ahí decían, el derecho de los extranjeros ha dejado de ser precario en México. Pero lo que también trajo la ley fue que lo escinden de la política poblacional, pero ahora lo insertan en la política de seguridad. Tan es así que el Instituto Nacional de Migración es una entidad del Sistema Nacional de Seguridad y tenemos más de 20 artículos en la ley que hacen referencia a la seguridad nacional, pública, fronteriza, personal, pero específicamente la nacional. ¿Y qué artículos? Precisamente los artículos que establecen excepciones, por ejemplo, a los derechos, o excepciones a los deberes de la autoridad. La autoridad, siempre que presenta a algún extranjero, debe de darle información y darle oportunidad de regularizar, a menos que sea un riesgo para la seguridad. Y cosas de ese tipo. Tenemos varios artículos en la ley de migración que nos hablan de esa situación. La segunda, el personal. El Instituto Nacional de Migración pues, es una agencia que está dirigida por humanos, ¿verdad? Por personas, y tenemos la figura del comisionado. El licenciado Ardelio Vargas Fosado, que es el comisionado que ha estado ya en este sexenio al frente de migración, es una persona con una formación eminentemente policíaca. El señor es policía y aparte represor, y en su currículum es como que lo que ensalza. Yo fui el que en inteligencia, en el CISEN y tal, yo armé las bases de datos, yo impulsé los controles biométricos, yo estoy impulsando. Cuando fui diputado, orgullosamente dice, fui el primer civil de ser presidente de la Comisión de Defensa, y yo desde el año quién sé cuál estuve impulsando la Ley de Seguridad Interior, porque es necesario que las Fuerzas Armadas puedan actuar en la sociedad, pero de manera ordenada, respetuosa de derechos humanos, de acuerdo al Estado de Derecho, considerando a todos nuestros hermanos centroamericanos como lo que son. Y así lo dice él abiertamente. Ahorita leyeron en mi currículum que yo participo en un panel allá en el CESNAF, y los panelistas somos él y yo. Sí, qué fuerte. Y el foro son los marinos y de alto nivel. Entonces, evidentemente el comisionado, yo que ya llevo 5 ocasiones que estoy con él ahí, su visión es esa, el migrante es un riesgo, el migrante es una amenaza. Se atreve a ir a los paneles y presentar nombres y datos personales de personas que él heroicamente detectó como riesgos a la seguridad nacional, que son terroristas y que gracias a él no han venido aquí a México a hacer desastre. Porque imagínense si un terrorista que hace algo allá con los gringos se sabe que entró por México, no, pues no se la acaba, ¿no? Entonces, así lo dice y así sucede, ¿no? Esa es una cuestión que es la persona que rige, que instrumentaliza la política migratoria en México. Y pues bueno,
Otro ejemplo, la recomendación recién emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora fechada 24 de octubre, en donde va dirigida a ellos diciéndole, oye, estos migrantes centroamericanos, pero además menores de 18 años, ¿no? Y que recibieron un trato humillante, vejatorio, y lo peor, por agentes de seguridad privada, ¿no? Que son los agentes que estaban, ahí ya se supo otra cosa que así como que lo dicen de paso, pero que para mí es de la mayor importancia, son quienes manejan la estación migratoria allá en Puebla. Y no son agentes de migración, cuando la ley de migración claramente dice solamente agentes de migración pueden llevar a cabo cualquier procedimiento de verificación, de control, de revisión. Fuera de ellos ni siquiera la policía municipal, aunque también lo hace pues, ¿no? Y los demás, pero seguridad privada. Entonces, ¿qué nos puede decir toda esta tendencia, ¿no? Y bueno, esta cuestión de la ley de migración también, que establece hipótesis muy rígidas. Ahorita que escuchaba yo a Miguel con el caso de Alicia, que decía, inicia su trámite para obtener la residencia permanente, pues yo dije, nunca lo iba a obtener de todas maneras, ¿no? Porque bajo los supuestos que él nos está comentando, que fue la trayectoria de esta persona, no iba a ser nunca reconocida o nunca se le va a otorgar la condición de residente permanente, jamás, ¿no? Estaba así como imposible para ella. Pero bueno, eso es lo que tenemos, esa es nuestra política migratoria mexicana. Aquí tenemos algunos datos que quizás para todos conocidos, pero es importante recordarlo. Aumentan los secuestros de los migrantes. Yo recuerdo que en 2011, cuando la CNDH sacó su informe ese de secuestro, migrantes, hubo revuelo, ¿verdad? Sí, y sus fotos de los tenis ahí vacíos, ¿no? Cuando empezó esta cuestión de las imágenes muy cargadas de contenido, pero bueno, ha aumentado, ¿no? Después, los mexicanos han incrementado, o el gobierno mexicano ha incrementado su poder de detención, de deportación, sí. En ese sentido, pues tenemos el famoso programa Frontera Sur, ¿no? Una estrategia que también el comisionado se ha cansado de afirmar que fue una decisión soberana del Estado mexicano, cuando en realidad pues fue la ejecución de una orden estadounidense, ¿verdad?, en territorio nacional. Las palabras que, por ejemplo, utilizan nuestros funcionarios, él dice, yo logré hacer que no tantas personas viajen en la Bestia. Pero yo me preguntaba, con 5,000 hombres, ¿cómo hago para bajar a miles de personas que vienen ahí? Mi opción, esterilizar, esas son las palabras que utilizan, esterilizar los patios de maniobra, esterilizar los cruces carreteros. Así voy a evadir los riesgos, ¿no? Eso lo dice, y dice, es que encontramos la cuestión, por ejemplo, en la violencia centroamericana, de las pandillas que vienen a echar a perder a nuestros jóvenes chapanecos, ¿no? Entonces, ahorita que escuchaba yo que esta mujer Alicia se relacionó con un señor chapaneco, pues ya también lo andaba echando a perder, ¿no? Allá, de acuerdo a la lógica de la autoridad migratoria, ¿no? Siguiente, ¿cuáles son las excusas que la autoridad también puede llegar a emitir? Pues que los migrantes se van, o sea, ellos no siguen el procedimiento. Yo no le doy cauce a las investigaciones porque ellos lo que quieren es irse y se van y ya no los localizo. Entonces, ¿cómo lo hago, no? Ya no puedo avanzar. Pues sí, efectivamente, las personas tienen la finalidad quizá de cruzar, pero la autoridad debe realizar su labor. Eso es una cuestión que bajo Estado de Derecho no se puede evadir. Para eso existen las agencias y tienen sus funciones, etcétera. Y por último, ¿no? Algo así interesante, las estadísticas oficiales pues no muestran esta historia como violenta o siniestra. Por ejemplo, las estadísticas oficiales siempre nos hablan de cuántos arribos hay en el aeropuerto internacional, cuántos cruces fronterizos, pero incluso ellos lo demuestran como un servicio que ellos dan. Ven como si trabaja migración, recibe a miles de personas diariamente en esos lugares, ¿no? Y ahora, específicamente mi ejemplo, desde el punto de vista jurídico, la cuestión de San Fernando. Sucede en 2011, es todo un caso porque involucra la masacre de estas 72 personas que fueron hallados los cuerpos juntos, apilados en el predio, pero que se relacionó también con otra serie de cuerpos hallados inhumados en las fosas clandestinas, y que así entró al estudio jurídicamente. Tenemos por fin alguna resolución en un amparo en revisión, pero ¿qué es lo importante aquí para no cansar con la cuestión del procedimiento jurídico? Lo interesante es que esto ocurre en 2011, que hay supervivientes de la masacre, o sea, personas que estuvieron ahí, que lo vivieron, que fueron recibidas casi inmediatamente después de ello, al siguiente día o 2 días, y que pueden dar testimonio de ello,
y no es sino hasta el año 2016 que una resolución en la más alta instancia de justicia de la nación, que es la Suprema Corte en revisión, pudo decir, hay personas a las que se les puede, aparte de ellos, reconocer el carácter de víctima, que son específicamente dos señoras. Una señora que decía que era mamá de una persona que murió ahí y otra que decía que era hermana de una persona que murió ahí. Y los juzgados comunes decían, no, a ver tu prueba genética, a ver de todos los 70, ¿cuál es? Dime, quiero tu ADN. Entonces tuvo que llegar a la corte para que la primera sala dijera, bueno, en casos así extremos no es necesaria la prueba genética, y entonces como tú habías hecho una denuncia y por las características del caso, te voy a reconocer esa calidad, ¿no? A organizaciones civiles se las negó rotundamente, no operó nuestro tan elocuente interés legítimo, ahí no funcionó, no funciona para lo que se debe, ¿verdad? Entonces, nada más a estas personas. Es decir, hasta el 2016 pudieron como subirse al ring las personas para empezar a esclarecer. Y hasta 2017, que se volvió a poner de moda todo esto, es que se emitió, llegaron a una determinación, o sea, tantos años para reconocer que se trató de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Pero bueno, no es tan así, lo digo un poco en burla. La realidad es que no existía, ¿no? De acuerdo a las leyes de transparencia, si hay una investigación en curso no se puede hacer pública la información, que es lo que la sociedad quería, saber qué pasó en San Fernando, qué curso lleva la investigación, es de interés nacional, y decían, no, hay una información, hay una excepción, pero hay una excepción, esa excepción. Si son violaciones graves, entonces debe hacerse pública. Lo que al fin determinaron en 2017 es que sí existe una instancia en México capaz de calificar ese carácter de violación grave y es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, tardó, pero llegó, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, retomo nada más ya para finalizar, porque creo que estoy sobre el tiempo. 2 minutitos. Ahí lo que copié son citas textuales de Bembe, ¿no? Su propia hipótesis, esta idea de que la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Y desde el derecho, pues vemos que eso es, o más bien el derecho sirve muy bien para aplicar este poder, ¿no? Es interesante, las personas, yo cuando iniciaba los estudios me acogía a la biopolítica pensando en homo sacer, en, bueno, esos homicidios no son homicidios, ¿no? Quedan impunes. En realidad estas personas que son sacrificables, pero existen, vamos a decir, los bienes que ellas poseen no son jurídicamente tutelados. Lo que, pues claro que presenta paradojas respecto de las ideas actuales del derecho. La pretendida universalidad, hace rato hablaban de la cuestión de la ciudadanía. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre el estado de naturaleza y el estado civil entonces, ¿no? Este estado de excepción, la permanente estadía de grupos completos de personas y la función, sobre todo es lo que como reflexión final me gustaría presentar, ¿a dónde va? O sea, esta tendencia securitizadora de nuestra política migratoria, ¿qué es lo que percibe? Porque en realidad si observamos que masacres, es que son cuestiones, pienso yo, así ya realmente, que no podemos dejar de atender. El hecho de que sucedan este tipo de hechos con la aquiescencia del Estado, por la insuficiencia del Estado, por la activa participación del Estado o por su desinterés, pues nos debe llevar a repensar todo esto, no desde el derecho, porque cuando hablamos desde nuestras teorías jurídicas, incluso las más actuales, que nos hablan, bueno, es que no hay derechos universales o así eternos, ¿no? Todos tienen restricciones y debemos atender, y hay unos y hay otros, sí, pero ¿qué? ¿A qué va todo eso? ¿Quién lo determina? ¿Cómo se determina? ¿Qué se produce? Y creo que en las mesas anteriores ustedes ya han reflexionado un poco más a fondo respecto de las finalidades así ulteriores o últimas de los regímenes actuales que tienen que ver con el modelo económico o el orden, ¿no?, del mundo. Pero me parece que cuando estudiamos derecho migratorio, me parece que cuando observamos eventos de este tipo, necesitamos nutrir o utilizar herramientas que a lo mejor nos dan una respuesta más coherente, una respuesta más satisfactoria en el sentido de comprender por qué sucede, no obviamente de una aceptación, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí lo dejaría y después si hay
alguna pregunta o interés, podemos ampliar algunos puntos. Gracias. Gracias, Gaby. Pues a mí me gusta mucho, la verdad, lo que hace Gaby. Yo que quieren que les diga que soy tan abogada. Me siento en mi ambiente y me gusta mucho realmente lo que hace Gaby. Y por supuesto creo que se enriquece mucho pues nuestra visión como juristas, los que somos y las que somos, con todas estas visiones. Bueno, pues vamos a dar pie a la última ponencia de nuestra mesa, a cargo de Julia Corona Chaparro. Julia estudió la licenciatura en la carrera de Filosofía e Historia de las Ideas de la UACM, tiene una maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada en la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente cursa el doctorado en la Universidad de Guanajuato con la investigación La diáspora como identidad y pertenencia en la inmigración contemporánea. Julia tiene diversas publicaciones, entre ellas Deconstruyendo la frontera desde su estética, que se publicó dentro del libro Filosofía, Arte y Diseño, Diálogo en las Fronteras, también El exilio español en México, Legado cultural, entre otros. Y pues bueno, Julia nos va a hablar sobre la violencia hacia la migración irregular desde la necropolítica. Julia, bienvenida. Gracias. 15 minutos. Muchas gracias. Yo también voy a leer un poco porque también me distraigo. Y bueno, aquí voy. La violencia hacia la migración irregular desde la necropolítica. El siguiente ensayo está dividido en dos temas centrales. El primero se tiene una recopilación y una explicación del funcionamiento del Estado y sus políticas de ciudadanía de forma muy general. También se da una explicación general sobre las regulaciones de la migración irregular. Mientras que en el segundo se tiene la relación entre el problema de la migración irregular entrelazado con la necropolítica, el derecho soberano de un Estado para justificar la violencia y la muerte, como ya se ha dicho mucho con Membe, donde se explica que el uso que se le da en la actualidad es un arma política del Estado. Por tanto, el principal problema al que se enfrenta el inmigrante irregular al estar asentado ya dentro de un territorio o que está transitando por él, es el de adecuarse a un lugar que aún no le pertenece. Estas personas reciben diariamente una constante discriminación. La violencia a la que se someten se encuentra primero en la frontera, y dentro de la frontera tenemos la diáspora, la persecución y el cruzar o los intentos de cruzar las fronteras. Y después en la persecución que se hace a los migrantes dentro de las ciudades para ser repatriados, negándoles los permisos que podrían pedir en el futuro para ingresar de nueva cuenta por la vía legal. Para poder entender y comprender mejor el papel que desempeña el Estado en las políticas que regulan la migración, es necesario comprender cómo el Estado funciona desde su soberanía, fundamentándose bajo el derecho de dar la muerte o necropolítica para mantener su seguridad nacional ante todo, ¿no? Que lo acabas de explicar perfecta. En el caso de México, Estados Unidos, actualmente hay una violencia de muerte y desaparición forzada implementada en las fronteras de México, por lo que vista para la migración, cruzar el territorio mexicano es transitar por una frontera enorme que empieza desde el sur y termina por el norte. Esa violencia fronteriza está centrada en el crimen organizado como primer actor, mientras que el abandono de las personas en el desierto que mueren por deshidratación o hambre forman parte también de una violencia silenciada. Por otro lado, otra frontera inhumana es la del mar que divide África y Europa, la cual funciona como reciclaje de migrantes, ya que frena, con ayuda del mar, el flujo de pateras llanas de africanos que intentan llegar a Europa. En ambos casos, los países afectados esconden su responsabilidad, aludiendo que esas muertes son causas por cuestiones naturales, ajenas a su soberanía, y se deslindan diciendo que son provocadas por fenómenos ajenos a su competencia legal, tanto interna como internacional. Esto es, al parecer, un reflejo de aquello que llamó Hannah Arendt como la banalidad del mal, sobre nuestro actuar cotidiano y las repercusiones que hay cuando se crea voluntariamente una interrupción analítica en los agentes morales que deberían crear juicios acerca de lo que es correcto o no en su actuar. Y simplemente no lo hacen porque han decidido someter su capacidad de pensamiento a las órdenes que reciben de un superior. O sea, han rechazado su capacidad de pensar y relegarlo a seguir órdenes. Cuando se encuentra esta interrupción analítica, no pueden vislumbrar las consecuencias de sus actos y por ello las discriminaciones, violaciones, muertes o injusticias son cada vez mayores y cada vez son menos las formas que hay de erradicarlos al interior de las sociedades actuales que dejan de cuestionarse y aceptan las políticas que los gobiernos
aplican a su interior. Ahora bien, las personas o conjunto de personas, al no hacer esos juicios morales por seguir órdenes de un superior, no se sienten culpables de sus acciones porque no están relacionados directamente con los miles de muertes o desaparecidos en los migrantes, ya que no es su responsabilidad directa la muerte de tantas personas, porque ellos no han tomado la decisión que ha terminado con esas vidas, o es lo que ellos creen, o piensan, o asumen. Ahora bien, con la necropolítica como el derecho de un Estado a dar la muerte, como dice Membe, se han delimitado los siguientes puntos relacionados a la migración o sistemas biopolíticos, como lo que han dicho. 1. Esa gente no forma parte de la sociedad, es decir, no son ciudadanos. 2. Esas muertes se dan en zonas de aguas internacionales o en tierras de nadie. 3. Esas muertes se dan en otro país. 4. Son provocadas por la delincuencia organizada. O 5. Simplemente no se conocen las cifras de personas que han fallecido en los límites fronterizos. El objetivo principal de la necropolítica, al parecer, aplicada al problema migratorio, es el de bajar el número de personas que ingresan a los países desarrollados de forma irregular. Es por ello que para analizar el papel que juega la posición del Estado moderno frente a su ciudadanía y con la migración, es necesario entender primero que su deber como soberano es mantener la seguridad de su territorio y de su autonomía, brindándole a su sociedad todo lo necesario para su sobrevivencia en un mundo que le amenaza todo el tiempo. De esa manera, el contrato social que se pacta entre entre la sociedad y el Estado se mantiene vigente, funcionando generación tras generación. Gabriel Bello, en su texto La construcción ética del otro, habla sobre la sobrevivencia y muestra que esa sobrevivencia es un valor tradicional burgués que surgió del concepto de emancipación. Aclara que la emancipación fue el valor de la época ilustrada y lo fundó como su cultura, y fue la base axiológica moral dentro de la crítica de la clase obrera en lucha. Aquí es donde la sobrevivencia surge como la única posibilidad de vivir a costa de todo o de todos, con un permanente estado psicológico de miedo a la muerte, que ronda en todos los espacios de la vida cotidiana y que se refuerza al tratarse de personas migrantes sin papeles. Por ello, más adelante Bello aclara que nuestra sociedad es la cultura del individualismo posesivo, que se basa en la propiedad y que para cambiarla habría que poner en práctica la cultura de la alteridad, una cultura que tenga una relación con el otro para dejar de verlo como posesión o como amenaza, y para empezar a verlo como un igual. El miedo a la muerte, como le llama Bello, es la emancipación que es necesaria para liberarse de ella en el horizonte de la supervivencia. Ese miedo a la muerte, nos dice, representan como voz de ejecución, de orden o de legitimización del poder de decidir quién vive o quién muere. Aquí está muy relacionado con Membe y no sé si lo conozca. No creo, porque el libro lo escribió antes, creo. Esa emancipación, recalca, sería la erradicación del miedo al otro por ser otro, y si no se logra esa emancipación cultural, heredada o social de ver al otro con miedo, abro una cita de él, sería el fracaso ético y político de la enfáticamente llamada comunidad internacional. Él es español, de las Islas Canarias. Se cierra. Para poder combatir esta percepción de sobrevivencia se tendría que erradicar ese miedo desde lo social hasta lo individual y poner en práctica, como ya lo he dicho, es la alteridad como cultura política que llegue a todos los ámbitos internacionales. Porque después del miedo, dice Bello, viene el dolor como herramienta de la violencia para dañar al otro. Provocan en muchos casos que esos otros tengan que negar su origen y su identidad cultural para adecuarse a esa nueva vida para sobrevivir en el mundo. Y concluye diciendo, cuando ya no existen esas diferencias, se formará parte de una sociedad homogénea, una sociedad con una cultura de alteridad que respete a cualquier persona. Cuando se habla del miedo a la muerte, está implícito otro tema del cual se hace poca mención, el dolor. Mientras que la pregunta por el dolor es en realidad, esta es otra cita de él, es en realidad la conexión de esta última con la pregunta por cómo utilizar el dolor de los otros, real o potencial, en vistas a su sometimiento del dominio propio, para lo cual ha venido muy bien exhibir la delegación en exclusiva de cualquier fin último de la historia, es la presencia del terrorismo abierto o encubierto de Estado o de pretensión de Estado político, militar o ideológico moral. Se cierra la cita. Por tanto, podemos decir que la necropolítica es utilizada por cualquier tipo de Estado, ya sea militar, ideológico o democrático, y puede decirse que se basa en tres ejes fundamentales.
1, el miedo a la muerte, seguido de la violencia, del dolor y por último, dar la muerte. Ahora bien, para contrarrestar la necropolítica es necesaria la alteridad de los estados. El problema que se aborda aquí para realizar la alteridad y hacerla real, como solución desde la ética práctica, es la de confrontar y analizar la decisión del soberano a decidir quién entra y quién no a su país. Se trata de cuestionar la soberanía del Estado. Tal y como lo menciona Kant en La Paz Perpetua, esta decisión se podría fundamentar en la ley de hospitalidad y competiría ponerla en práctica a varios países vecinos que estén a favor de una ley que mantenga la paz entre naciones colindantes. Es por ello que la función del Estado moderno actualmente es diversa y muy compleja. Los asuntos sobre la migración irregular, junto con las políticas que hay de cero tolerancia para aquellos individuos que representan una amenaza y que comprometen las relaciones internacionales de acuerdos de paz entre los países que compartan fronteras, como lo analizamos anteriormente, es un problema real y creciente. La cuestión es que hoy en día vivimos en un mundo de cero tolerancia hacia la migración y las políticas antimigratorias son cada vez más violentas y racistas. Estamos muy lejos todavía de poner en práctica la cultura de la alteridad, que respete todas las culturas que puedan habitar en un solo país, como una ley de hospitalidad hacia el migrante y con una sociedad abierta a otras formas de vida y que respete de lleno las formas de ser distintas. Ciudadanía como pertenencia. El siguiente apartado será un análisis básico entre el funcionamiento del Estado y sus leyes ante sus ciudadanos, de aquellos que no lo son. En su texto del Estado homogéneo al Estado plural, Luis Villoro hace una reflexión muy sencilla y práctica del funcionamiento del Estado-nación a través de la historia, por medio de su importancia en la actualidad como eje fundamental en la construcción del mundo en el que vivimos. Empieza su texto definiendo que el problema actual en las crisis de los estados nacionales se deriva de las ideas sobre aquello que la modernidad tenía planeada como el funcionamiento del mundo en un sistema capitalista, mientras que su fundamento recae en el concepto del Estado-nación. Por otro lado, hace hincapié en que ese sentido de pertenencia, que es más complejo que el simple hecho de nacer dentro de una nación determinada, se trata de una construcción que tiene que hacer un individuo que llega a ser miembro de una nación. Esa relación es, por tanto, más profunda que el solo tener un vínculo familiar. Lo que nos hace seguir perteneciendo a un grupo es nuestra relación cultural que se establece en el momento en que aceptamos y nos aceptan en dicha comunidad. La aceptación proviene de una relación cotidiana que puede llegar a afectar nuestras creencias al ser parte de un nuevo grupo cultural y así nuestra identidad se fortalece o se transforma. En Villoro surge la idea de Estado-nación como una respuesta política para lograr controlar a los diferentes grupos, como pueblos, etnias, tribus y comunidades que se encuentran al interior de una nueva nación. La idea de Estado como la representación del soberano que regula el proyecto en común de dicha nación surge del mundo occidental. Puesto que el papel universal del Estado es la de otorgar seguridad y dar orden, los cuales funcionan como su eje fundamental. Se busca establecer la paz al interior de una nación que se ha de someter al poder soberano del Estado, ya que se trata de un poder político que se ejerce sobre varios pueblos o que se ejerce sobre una parte de ellos. Para poder controlar las disputas internas o hacerle frente a la guerra de los extraños que ponen en riesgo a la sociedad de un Estado, que ha surgido como una estructura de autoridad que garantiza el orden al interior y que al mismo tiempo tenga defensas ante las amenazas que provengan del exterior, ha dado lugar a la idea de tener un Estado-nación homogéneo. Es así como surge la idea del derecho de dar la muerte siempre y cuando se proteja ante todo y sobre todo la soberanía del Estado. Ante esto, Membe plantea en su ensayo Necropolítica, o en su trabajo, que la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién puede morir. Es una teoría que está alejada de la idea tradicional acerca de que la soberanía solo se mantiene dentro de las fronteras territoriales de un país y que se enmarca en las instituciones estatales o supranacionales que regulan y estabilizan a un Estado en su interior, sin afectar a sus países vecinos o incluso a su propia sociedad. El poder es la manifestación y el despliegue de la vida dentro de un Estado, dice Membe, el cual regula el control de la mortandad que se ejerce sobre la sociedad. Ese es principalmente el ejercicio del poder de la soberanía del Estado, el control de natalidad, de la vida y de la muerte.
Es por ello que la guerra, nos aclara, es el derecho a dar la muerte de un Estado para mantener su soberanía. La guerra, por tanto, es un poder que se ejerce frente al otro cuando es una amenaza. Pareciera que Membe afirma que la soberanía consiste en la capacidad del Estado de matar para poder vivir. La guerra que se da ante la migración, que es una guerra no estipulada como guerra como tal, desde la necropolítica es un fenómeno necesario para continuar con las investigaciones fronterizas y migratorias dentro de estos temas tan complejos. Gracias. Muchas gracias, Julia. Bueno, pues vamos a dar ahora sí inicio a la sesión de preguntas y respuestas. No se me amontonen, ya vi muchas manos. A ver, el micrófono para a ver si Ariadna, ¿tu nombre? Amadeo. Bueno, yo creo que hacemos 5. Amarela, compañera, ¿cómo se llama usted? Araceli, sí, yo te. Y pues, ¿qué creen que yo empiezo? Pues bueno, ya que estamos, ¿verdad? Ya que estamos en esta, sí, porque si no, ya después. No, voy a hacer así chiquitito también, no quiero abusar de mi posición de poder. Bueno, primero para Ernesto, pues obviamente gracias por tu ponencia. Yo no sé si has tratado en tu investigación, digamos, hacer las categorizaciones de acuerdo a lo que Agamben habla sobre Homo sacer, o sea, si de plano ya haces las caracterizaciones de estos hombres que están a la intemperie de acuerdo al Homo sacer. Y por otro lado, si metes la vertiente femenina en tu análisis, o si solamente consideras que son los hombres desechables en este sentido, porque yo ahí vi, son muy poderosas tus imágenes y me gustaron mucho, yo vi a las chicas, ¿no? Y entonces, sí, me parece muy adecuado todo lo que señalas, pero pienso cómo sería aplicárselo a las mujeres. Y bueno, no voy a seguir, por supuesto, más con esto. Miguel, de nueva cuenta, a mí me gusta mucho tu trabajo. Me parece que podrías reforzar, como lo platicamos antes, el tema del asilo como institución, o sea, robustecerlo. Y quizá les va a sonar muy de abogada, pero no es refugio, es asilo la institución. Y del asilo tenemos 3 categorías: los refugiados, los asilados políticos diplomáticos, como Assange, Snowden, y los asilados políticos territoriales, como los argentinos que llegaron a México, los españoles en el franquismo, etcétera. Igual es muy, soy muy rigurosa, pero valdría la pena, porque es una categoría jurídica, el asilo, ¿no? Y Luisa, a mí me gusta mucho también tu trabajo, quizá habría, no sé, pienso en estudiar, o sea, los derechos humanos, pues, ¿para quién, no? O sea, porque realmente se predican, a los que estudiamos derecho nos enseñan las características, ¿no? Universales, interdependientes, así, ¿no? Como libro de texto, pero ¿para quién y a quién sirve, no? O sea, ya con esta lógica en la que estamos estudiando o viendo al derecho, ¿no? Y bueno, pues finalmente, Julia, no sé si has trabajado en todo esto de la migración irregular, el papel del derecho, ¿no? En esta construcción. Yo me dedico, o buena parte de lo que he trabajado en migración es saber cómo el derecho contribuye a la creación de la migración irregular, si hablamos en México, porque en México es una infracción administrativa, pero si nos movemos, por ejemplo, a Estados Unidos, es un delito. Entonces, por eso ahí son ilegales, ¿no? O se les llama como ilegales malamente desde mi perspectiva, ¿no? Garantista. Pero bueno, ya no voy a acaparar más la palabra. A ver si, doctor Esteves. Gracias. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Pues la mesa intelectualmente es súper estimulante. Bueno, será porque pues a eso nos dedicamos, ¿verdad? Las que organizamos esto, a la migración. Entonces, pues es como particularmente estimulante me ha parecido. Yo quisiera hacer unos comentarios a Ernesto. Desde que mandaste tu paper me pareció súper interesante la idea que desarrollas de enfocarte en el calor. Yo creo que es muy potente como un término, un concepto de necropolítica situada. Yo te conminaría a que lo trabajes como un concepto, o sea, que le des este contenido analítico y teórico. Me recuerda un poco la idea del landscape,
¿no? O sea, este ambiente, incluso las heterotopías que maneja Foucault en el terreno más biopolítico, ¿no? Que es esta dimensión espacial que es intangible, que posiblemente no la ves nunca en Europa, ¿no? O la ves en el sur de Francia y pues todo el mundo trae traje de baño, así es que es otra condición. Entonces, como meterle más disección, que te tomes muy en serio en hacer el interperie un término, un concepto necropolítico. Y en eso yo te diría, ¿has visto, has comparado qué se hace en la noche? Digo, porque pensando en lugares donde hace mucho calor, se cierran, por ejemplo, a las 2 de la tarde y todo lo vuelven a abrir a las 8, ¿no? Pero pues en México la noche también es bien peligrosa, ¿no? Es cuando sale, pues cuando entra en actividad, digamos, los cárteles, el necropoder en todo, ¿no? Entonces sería bien interesante a nivel empírico cómo funciona la noche si estás pensando en la intemperie como un concepto, tipo landscape, ¿no? Que es muy interesante, no me acuerdo qué decías tú, pero piénsalo más como, o sea, no es un espacio creado, por eso te decía que es como el landscape, son esos espacios que el necropoder o el biopoder instrumentalizan, ¿no? Para decir, yo no fui, ¿no? O sea, en la medida en que orillas a la gente al calor, o sea, no lo estás haciendo a propósito, ciertamente, pero estás conduciendo hacia la muerte, desafanándote, ¿no? O sea, que es estrictamente cómo funciona el necropoder. Entonces, pues clávate más en la teoría del necropoder y todo esto, y desarrollalo, es una idea súper potente. Por otra parte, la desechabilidad masculina, yo no creo que funciona, porque en el ambiente necropolítico todos somos desechables, ¿no? De diferentes formas, sí hay un sesgo de género, ¿no? Y lo verás de diferente forma, pero así que los hombres victimizar, yo diría no, para empezar, porque además pues, son víctimas y victimarios, ¿no? O sea, están sujetos a su propia sujeción. Es igual que cuando dicen, ay, es que no hay derechos para los padres y no hay permiso de paternidad. Pues no, pero ustedes poseen toda la Cámara de Diputados, si la quisieran, ya habrían cambiado las leyes de este país para que funcionaran diferente. Entonces, ver un poco eso, ¿no? O sea, la verdad es que así como que víctimas, yo diría que no. Entonces, si vas a explorar algo conceptual, yo diría que te vayas por allá. O sea, tiene todo el potencial, felicidad, está muy, muy padre. Por otra parte, de los papers de Miguel y de Luisa, me encantó la potencial legal que tiene ahí, o sea, de análisis necropolítico legal. Entonces, yo diría también que tendrían que, no tendrían que, como ustedes quieran, ¿no? Pero sería bonito, sería muy bonito, ¿no? Que analizaran la instrumentalización necropolítica de la ley, ¿no? O sea, como en el biopoder, ¿no? Analizas a veces cómo la ley funciona como norma, ¿no? Para regular la vida, o sea, cómo la ley funciona para regular la muerte. O sea, su instrumentalización como norma, o sea, no como ley para hacer justicia y todo esto que se discute en el derecho, sino para hacer uso de usar la ley para provocar muerte. Entonces sería súper interesante, me encanta que se enfoquen en el asilo, porque hay tan poco estudio sobre el asilo en México, ¿no? Que, o sea, la migración política hacia afuera y hacia adentro de México ha sido estudiada muy poco. Entonces, pues felicidades por eso. Y pues otro comercial, porque ya van varias veces que mencionan que se quiere estudiar Agamben y toda esta perspectiva crítica del derecho y que no hay dónde. Aquí en la UNAM yo creo que se va a empezar a promover porque el Instituto de Estudios Críticos 17, que no sé si algunos de ustedes conozcan, está teniendo acercamiento conmigo y con gente de la clínica jurídica Del PUD. Ajá, Programa con Universitario de Derechos Humanos. Con la Facultad de Arquitectura para cosas relacionadas con derecho a la ciudad, y queremos como impulsar, ¿no? Un nicho donde se pueda estudiar el derecho crítico, pero o sea, no el marxista medio panfletario de venas abiertas de América Latina, que eso ya se hace, pues, ¿no? En el SEICH, un poquito aquí. Entonces sería como esto, y pues sí asegúrense de dejarnos sus nombres, sus datos de contacto, sí, para que si empezamos actividades ya más en esta rama del derecho, pues podamos tener contacto con ustedes. Perdón por el agandallamiento enorme de la palabra. Está bien, organizadora.
Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto que en todo este panel también haya un antropólogo, ¿no? Sé que entre abogados te verás, pero también está interesante. Perdóname, pero somos los menos. Este ha sido, de hecho, un evento, pero atípico en este instituto, porque ¿cuántos abogados? Mira, compañero. ¿De verdad? Bueno, después de esto, a mí sí me gustaría, después del regaño, a mí sí me gustaría que profundizaras un poquito más, Ernesto, sobre esta masculinidad desechable, porque creo que es parte de tu trabajo y es parte de tu núcleo teórico muy potente. Y sí, estoy un poco en desacuerdo en considerar que también al hombre también es tanto víctima, pero también es victimario, ¿no? Entonces, el hombre en algunos trabajos, y creo que lo hemos se ha analizado, mientras a un hombre lo puede asesinar otro hombre que es un desconocido, las tasas, una mujer es asesinada por lo general por su pareja, ¿no? O alguien muy cercano. Entonces a mí sí me gustaría que profundizaras un poquito más, porque finalmente estas visiones de esta masculinidad, pues no le tocan, o estas violencias no pegan igual a todos, ¿no? Como dice Kimberly Crenshaw en esta cuestión de la interseccionalidad por el género, por la raza y por la condición económica, bueno, la clase social. Gracias. Yo voy a retomar este comentario porque, y lo digo con todo respeto, me parece que me hace un poco favor comparar quién sufre más. Y sí creo que, como ustedes han oído todo el día de ayer, habemos un montón de mujeres pensando los modelos de masculinidad que nos amenazan y qué significa ser mujer en este tiempo. Y para mí de veras es pues me dan aire los hombres que piensan su masculinidad. Y creo que como feministas tenemos que aprender a dialogar con respeto con quien está pensando su masculinidad. Entonces yo, al contrario de desechar tu categoría, me parece muy interesante, me va a dar muchísimo gusto leer esa tesis que ya pasó los votos para reconocerla, para masticarla, para deglutirla, para sumarla a nuestros marcos teóricos que están buscando lo mismo que ustedes, que es esas masculinidades endriagas, ¿no? Entonces, y las que no son endriagas, y las que padecen esas mismas, que son también víctimas de esas masculinidades endriagas, aunque también, como Elisa, pienso que había mujeres, o sea, que no por el hecho de ser 2 de cada 10, pues no las vas a pensar, compañero antropólogo, y estaría bien que desde tu reflexión de la masculinidad nos dieras una perspectiva sobre estas mujeres que también son expulsadas. Yo como Ariadna creo, viste este trabajo que se hacen en el Colmex, Cermeño y compañía de la industria, o sea, lo que yo celebro de tu ponencia es la claridad y la contundencia de estar hablando de una industria de la migración, de la que nosotras somos partícipes y por las que cobramos nuestros SNIs, ¿no? Entonces, yo celebro partir de esa, digamos, de esa no fantasía, ¿no? De que necesitamos a esas víctimas para poder ser ONGeros, ser académicos, y creo que hay que ir a fondo a ella, y hay que empezar a viralizar, diría nuestra compañera de ayer, que ya no vino hoy, ¿cómo se llama esta? Sandra, la idea de que esto es una industria de la migración y nosotras somos parte de ellas, ¿no? Entonces, pero dentro de este debate y de este discurso me parece particularmente potente la idea de intemperie. En el Colmex, que es, digamos, uno de los que corta el bacalao en la industria académica de la migración, hicieron un informe interesantísimo que se llama En el desamparo, sobre lo que pasa en Tamaulipas, ¿no? Tu trabajo tu trabajo tiene ese estatuto. Hay desamparo institucional, pero también hay intemperie, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave, digamos, una gran aportación. A Miguel le quiero decir que me encanta este tono. Este es el tono, Miguel, porque este tono comunica, sobre todo porque hablan ellas, ¿no? Entonces, ya te dije de todo otro día, ¿no? Entonces no te voy a decir mucho más que tu trabajo me parece súper potente porque
abre una beta que no hemos estudiado, no hemos discutido, no, que es la transfobia en el derecho migratorio. O sea, si ya hay una serie de críticas que hacerle al derecho humanismo migratorio, la transfobia no es ni un debate, Miguel. Pero me parece muy potente que lo enfrentes desde los discursos de las compañeras y los compañeros, ¿no? Y a Luisa, mira, yo trabajé en los campamentos marroquíes de la gente esperando cruzar por Ceuta, y una vez un amigo, ya es mi amigo, porque afortunadamente pasó y entonces está bien y no tiene papeles pero vive bien y tiene un Facebook y nos cotorreamos, se llama Raduan y me dijo, cuando lo conocí, me dijo en su castellano y yo en mi francés, ¿verdad? Y entonces me dijo, oye, ¿tú estás segura de lo que quieres escuchar? Porque saber duele, ¿eh? Y entonces a mí tu ponencia me dolió, o sea, me parece súper potente, me siento muy estimulada, porque te voy a decir que yo también intenté trabajar la masacre de los 72, hice un texto que acaban de publicar en Iconos, ¿no? Utilizando AMENB. Y lo hice un poco porque compartiendo la mesa con Marcela Turati, cuando hablábamos de migrantes un día, Marcela nos miró muy desafiante y nos dijo, tengo un portal, viste el de las 72, más de 72, en el que recopilo, yo estoy haciendo el trabajo de fiscal, de recuperar pruebas, discursos, y tengo una tesis de licenciatura. No hay discursos académicos que hayan pensado. Entonces está una compañera de la FES Acatlán y Rodolfo Casillas en un paper que se aventó como diciendo, no en mi nombre, pero no hizo trabajo de campo. Así que a mí me da muchísimo gusto saber que eso es tu tesis doctoral. Bueno, pues me parece fundamental, hay que hablar con Marcela Turati y hacérsela llegar, porque efectivamente la academia no ha construido un discurso, no ha construido una epistemología para entender lo que pasó en San Fernando y lo que sigue pasando, ¿no? Entonces, para compartirte dos cosas más, bueno, de veras me movió mucho porque entre otras cosas nadie quiere hablar del tema. Tú vienes y hablas del tema y todo el mundo, nadie quiere leer del tema, ¿no? Pero yo lo que propuse yo utilicé de AMENB la noción de gobierno privado indirecto, porque hay dos hipótesis en torno a la masacre de San Fernando, que fue un castigo ejemplar contra los nuevos polleros que no entienden que hay que pagar una cuota, y otra que fue un castigo ejemplar entre Zetas y Cártel del Golfo que se estaban disputando la plaza. Total que el punto es que era un castigo ejemplar, ¿no? Y en el castigo ejemplar, digamos, el costo monetario del castigo ejemplar son $1,000 por migrantes. Entonces ahí en esas muertes hay $72,000, ¿no? Y, ¿cómo se llama el de Icaza? ¿Cómo se llama? Álvarez y Casa, cuando todavía esto era un tema que nos anunció Ayotzinapa, porque es el mismo operando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la migración? Lo que pasa con la migración, 10 años después pasa con la sociedad, ¿no? Perdón que me extienda, pero me parece importante. Además, ya que estamos hablando de la masacre, nunca se puede hablar de eso. Entonces, lo que decía Álvarez y Casa es, ¿quieren recomendaciones, cuando era de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quieren recomendaciones para acabar con los secuestros y las masacres de migrantes? Vamos a auditar a Western Union, vamos a frenar a Walmart, vamos a frenar a los Oxxos. O sea, no puede ser que un traficante cada día secuestre un chingo de migrantes y al día siguiente, cada día, en el mismo Oxxo, vaya a cobrar un montón de remesas, ¿no? O sea, no es posible que un joven atorado en el Quinto Coño cobre $72,000, ¿no? Por supuesto, nadie le hizo caso. Pero, digamos, la tesis del artículo ese es que hay un gobierno privado indirecto, ya ves que dice que AMENB que se privatiza el poder soberano y deja de operar en el ejército y la marina y se hacen grupos privados de seguridad en los centros en las cárceles migratorias que aquí, ¿no? En las cárceles, y con los Zetas y el Cártel del Golfo gobernando lo que pasa, por ejemplo, en Altar. Eso es un gobierno privado indirecto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no creo que ni de lejos haya sido tan pedagógica como tu exposición,
tan legal y tan potente. De veras te agradezco tu trabajo, y ojalá que resuene mucho más. No creo que vaya a suceder porque nadie quiere hablar del tema. Nuestra compañera, sí. Gracias. Tengo varias preguntas. A ver, cualquiera de los ponentes que me las pueda contestar. Para mí, pongo Cherán como una situación local, comunitaria, de que es posible cambiar desde lo legal jurídico, porque hicieron convenio con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, pero ahora ya de lo nacional pongo de ejemplo a Bolivia. Y mi pregunta es, ¿por qué? Hay una frase de Jean-Paul Sartre, si no estoy equivocada, que dice, soy mitad cómplice, mitad víctima, como todos. Ya que están hablando de que el hombre es víctima y victimario, digo, bueno, México, a diferencia de la primavera árabe, que sí se supo quitar una dictadura de muchos años a través de la inmolación de Mohammed, yo creo que conocen esta historia, digo, ¿por qué Bolivia sí puede? ¿Por qué Cherán sí puede en sus diferentes niveles? No como ejemplos, no como recetas, como ya bien alguien lo mencionaba. ¿Por qué desde lo jurídico, legal, si no hemos podido acudir a estos convenios como el 169? ¿Sí es 169? Ajá, de la OIT. ¿Por qué en México nos hemos quedado así tan… de ahí radica nuestra complicidad y que a la vez somos víctimas? ¿Por qué no podemos? Y en Arabia, la primavera árabe y todo lo que se generó en movimiento, ¿por qué sí se pudo? Yo sé que es muy complejo, yo sé que no es unifactorial, es multifactorial toda la situación, es nada más, yo me pregunto, a lo mejor soy muy ingenua con preguntas, ¿por qué a nivel local Cherán sí pudo, estando en México? Yo sé que es es una diversidad de situaciones en todo México, pero pues Bolivia también es otro ejemplo de la nación de las naciones, donde le da autonomía a sus estados, y cómo es posible que Estados Unidos no lo ha podido convertir en una nueva Venezuela, etcétera, ¿no? O sea, mi pregunta es bien compleja, pero sí quiero tocar ejemplos reales, no es una mentira, no es una fantasía. Entonces, a ver qué me pueden decir sobre esto. Gracias, compañera. Y la última pregunta, compañero. Sí, gracias, Ingrid, por favor, si Sí, muy breve, solamente llegué tarde a la primera ponencia y no sé si lo retomaste el concepto, pero creo que vale para las diferentes ponencias, es de qué manera o en qué sentido consideran que podría ser útil para pensar este tipo de procesos que están ligados a un espacio o una territorialización, el concepto de zona gris de Primo Levi, ¿no? Porque la lógica del concepto implica justamente un anclaje espacial, pero también esta articulación de una zona de ambigüedad moral donde la víctima es victimario, pero aquí solamente aclarar que Primo Levi tiene mucho cuidado en establecer que hay diferentes tipos de complicidades, ¿verdad? O sea, y no, dice, no es lo mismo el Sonderkommando que los consejos de judíos, o incluso la complicidad que se concretaba en la, ¿cómo decirlo?, la aquiescencia o la neutralidad aparente de los alemanes, del alemán común. Digamos, todo esto implica una lógica ciertamente de complicidad, ¿verdad?, pero no podemos encerrarlos en la zona gris donde todos serían pardos, ¿verdad? Efectivamente, todos somos víctimas y victimarios, pero hay diferentes zonas, incluso que insisto, que esa es la ventaja del concepto, que tenían anclajes territoriales en ciertos espacios del campo, ¿no? Gracias. Bueno, pues, ¿quién quiere empezar? ¿Miguel? ¿Empezamos? Breve, muy breve, porque además ya estamos cerrando nuestra mesa para dar lugar de forma puntual a nuestra conferencia magistral de cierre. Gracias. Sí, bueno, nada, creo que solo agradecer los comentarios y que se hicieron al respecto, y pues digo, no de acuerdo. No algo directo, y pues no, igual felicitar a las compañeras, al compañero, y agradecer también la participación. Gracias, Miguel. Julia.
Bueno, yo sinceramente no me he metido de fondo a las cuestiones así como específicas, legales. Lo he visto por encimita nada más. Y es lo que utilicé en mi tesis de maestría, filosofía del derecho, pero no enfocándome como tal a las normas o a las leyes en general. Nada más retomé el artículo 13 de los derechos humanos y lo contraponía con esta cuestión de la soberanía de Estado. Entonces, pues realmente no me he metido de fondo a eso. Gracias. Gaby. Gracias, agradezco los comentarios positivos y animosos de mi presentación, porque sí me ha causado pues algo de incertidumbre también estarlo trabajando, pero escuchando a los comentarios de la doctora Marela, pues bueno, me anima muchísimo y gracias por esas pequeñas luces que creo que son puntos que sí falta mucho explorar. Ahora en este mes, noviembre, saldrá publicado un artículo que escribí respecto de esto, pero ahí me enfoco al derecho a la verdad y cómo se está construyendo en México a partir de esto. En la revista Derecho Global de la Universidad de Guadalajara va a salir próximamente, entonces estoy empezando por ahí y creo que sí lo voy a retomar. Ya me gustaría intercambiar puntos de vista con la doctora y también agradezco los comentarios de Ariadna Esteves, que ha sido también una literatura que yo he revisado, ¿no? Entonces, pues gracias por el interés. Y lo que preguntaba Elisa concretamente, ¿derechos humanos para quién o a quién sirven? Bueno, los derechos humanos se presentan desde una perspectiva, pues sí, idealista, ¿verdad? Y conformada de alguna manera artificialmente. Si atendemos incluso estrictamente desde el derecho a la construcción o al nacimiento de los derechos subjetivos, pues tenemos que ubicarnos en un contexto histórico, la Edad Media, situaciones muy específicas que incluso se ha sabido que en el derecho romano no se tenía como esa idea de mí, o sea, la propiedad. Vamos en el tiempo y creo que tienen tintes completamente patrimoniales, ¿no? Los derechos subjetivos, que son derechos humanos, bueno, los derechos humanos tienen esa naturaleza jurídica, se refieren a eso. Entonces la pregunta, pues, ¿para quién o a quién sirven? Pues creo que sirven mucho para el Estado, sirven mucho para alguna autoridad, sirven mucho, y viene la cuestión, o sea, la biopolítica, creo que ellos hacen esa crítica bien específica, cómo a través de estas construcciones jurídicas el Estado ha logrado entrar, de alguna manera, no sé cómo comprenderlo o decirlo, a círculos de la vida o a situaciones que estaban completamente aisladas de lo público o aisladas de la injerencia estatal, y entonces ahora viene esa situación, ¿no? Creo que es algo mucho más amplio. Sí, está muy denso. Sí, muy filosófica. Sí, te puse muy filosófica, pero bueno, quizás lo podemos seguir comentando. Y respecto de la pregunta que amablemente nos dirige la compañera, no le puedo decir nada, ¿no? O sea, en realidad, si me pide un ejemplo concreto que en el ámbito migratorio podamos vislumbrar ahí como cierta desprendimiento, autonomía o cuestiones de ese tipo, no lo veo, porque el derecho migratorio también tiene esa facultad. O sea, yo creo que lo que yo he percibido es, el derecho migratorio establece las categorías, las cumples o no las cumples, y se acabó. Y si no las cumples, pues entonces pasan un montón de cosas que ya al derecho no le importa. Lo estamos viendo en este ejemplo, 6 años después, para que digan, puedo empezar a hablar de eso, se puede saber algo de eso, ¿no? Y que fue un evento brutal, exacto. Entonces, la verdad, yo ahorita quiero platicar con usted para que usted me cuente, ¿no? Más bien sus ideas. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Y bueno, Gracias. acabamos con Ernesto. Pues, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues ahora sí. Rápidamente, quiero agradecer los comentarios. Sus ideas son muy poderosas porque yo, como les dije al principio, bueno, pues esto se trata de crear un artículo, está construyéndose, se está armando, estoy tratando de ensayar, es como poner a su consideración, ¿esto les gusta? No. ¿Esto les gusta? Sí. Bueno, pues entonces se queda ¿no? Entonces vamos haciendo eso. Pero miren, hay una situación aquí interesante. Bueno, antes de eso, también responder a algo que me pareció muy interesante del comentario que me hiciste acerca de qué se hace en la noche. Y bueno, en la noche no baja la temperatura. No. Entonces, pero no hay sol, ¿no? No hay el sol abrasador que verdaderamente puede provocar un ataque. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, es la oportunidad en la que estas personas aprovechan para ir a buscar comida, para desarrollar como actividades más normales.
durante la noche. Y hay un fenómeno interesante. En lugares como Mexicali, la mafia actúa a la luz del día, ¿no? O sea, no se amparan en la noche. Básicamente, al ser una zona gris, hay una especie de configuración en la que tanto autoridades, mafias, y todas las personas que se dedican a actividades legales o ilegales con polleros y esto, lo hacen a la luz del día, pues porque así es, son los usos y costumbres del lugar, ¿no? Pero la noche se convierte en un espacio, a mí me parece, de complicidades entre quienes se encuentran muy marginados y al mismo tiempo pueden adquirir cierta normalidad dentro de la ciudad. O sea, yo podría decir, se apropian de ciertos espacios de la ciudad durante la noche. Entonces, agradezco muchísimo los comentarios, fueron interesantes, muy interesantes como para poder pensar desde aquí lo que yo les vengo a proponer. Ahora, yo no pensé que esto de la desechabilidad masculina fuera a causar escozor y estas cosas, pero pasa, ¿no? Afortunadamente me tocó a mí el concepto incómodo, entonces me da la oportunidad de trabajar. Bueno, debo de confesarles que yo soy más poscolonial, ¿no? Más que la necropolítica. Entonces me van a escuchar hablar de los poscoloniales y estas cosas. Y resulta que es un reportero poscolonial, Ali Rawahpant, quien viaja a Afganistán y dice, Afganistán es un país desoladísimo, la gente sufre, pero yo encontré niños migrantes de Afganistán en Irak. Entonces, lo sigo, una de las estrategias para estudiar a la migración desde la antropología es seguir al migrante. Entonces, seguimos al migrante, dice Rawahpant, llegamos a Afganistán y nos dimos cuenta que hay más de 1000 ONGs en Afganistán trabajando. Y ninguna busca proteger a los niños o proteger a los varones. Todas, más de 1000 ONGs en Afganistán trabajan en beneficio de las mujeres, lo cual está muy bien, pero faltaría a lo mejor algo que pudiera atender para mejorar las condiciones de vida de los niños migrantes en Irak. Bueno, ahora hay una situación interesante aquí, que si bien la necropolítica maneja la idea de desechabilidad como una cuestión generalizada, yo les presenté a ustedes la idea de que yo trabajo desde la masculinidad, y cuando yo trabajé la masculinidad lo hice desde la licenciatura en el muy lejano 1998. Entonces, en aquel entonces, los estudios de masculinidad y antropología estaban vinculados a cuestiones, pues Mateo Gutmann decía, ¿qué es lo que hace un hombre? Ah, pues todo aquello que tiene que ver con ser hombre. Y vamos a estudiar hombría, y vamos a estudiar estas cosas. Entonces, yo no me había metido en cuestiones políticas, porque a mí lo que me interesaba, y me sigue interesando hasta la fecha, es el uso social y político de la masculinidad. A mí me parece que si yo hablo de desechabilidad masculina, estoy tratando de poner un fenómeno en los ojos de los demás. La carrera por la victimización, pues no la vamos a ganar los varones. Entonces, pero sí creo muy importante, por favor, es que me toca hablar. Yo creo que sí es muy importante que nos acerquemos precisamente con la idea de discutir, de tratar de entender estos procesos. Didier Fassin, en La razón humanitaria, dice, bueno, la desechabilidad consiste en negar al otro, ¿no? Y entonces, precisamente, yo estaba pensando en un concepto como el de Primo Levi, de la zona gris, que es especialmente potente a la hora de hablar de zonas de migración, como las de Tapachula, como las de la frontera norte, y estas zonas donde existen otros poderes, aparte de la ausencia del Estado. Entonces, precisamente es Primo Levi quien explora los diferentes niveles entre víctimas y victimarios. Y entonces yo podría decir, bueno, decir que todos los hombres somos víctimas y victimarios son generalizaciones que no ayudan ni por un enfoque científico y social a resolver el fenómeno, ni tampoco ayudan a comprender desde las dicotomías los matices del problema. Yo podría decirles, bueno, en los problemas, por ejemplo, la cuestión de la mutilación genital femenina, pues son mujeres las que lo hacen, ¿no? Son básicamente un sistema sostenido por mujeres quienes mutilan a las niñas, por ejemplo, ahora en Europa y estas cosas. Yo creo que por otro lado, pensar que los hombres somos el problema nos aleja de otro enfoque, que es decir, los hombres tienen problemas, ¿no? Que es muy diferente. Ahora, la idea de que los hombres pueden cambiar sus problemas o pueden erradicar sus problemas cambiando su masculinidad, también es negar cierta parte de su humanismo, ¿no? Entonces,
lo que yo vengo a proponerles es desde una perspectiva antropológica, y se los mencioné en mi presentación, yo trabajo más la idea del sacrificio, porque el sacrificio, a diferencia de la necropolítica, que tiene un discurso muy armado sobre el capitalismo, el sacrificio es algo que transita desde los estudios sobre primitivismo, sobre mitologías y estas cosas, transitan a través de sistemas económicos. Entonces no está atado necesariamente a la cuestión del capitalismo. Y la idea de sacrificio me parece importante porque eso incluye a varones y a mujeres, ¿no? Y precisamente a partir de la idea tan poderosa de Levi de la zona gris, y pensando en Paul Gilroy, pensando en Frantz Fanon, la idea de la desechabilidad se convierte entonces en un fenómeno que nos afecta a todos, pero precisamente en el nivel de víctimas y victimarios, en el nivel de espacios, dentro de los campos de concentración había espacios de exterminio y espacios de vida, ¿no? Levi lo menciona. Entonces, el tránsito entre unos espacios y otros es precisamente aquellos que accionan los mecanismos de la desechabilidad. Entonces, la desechabilidad es un concepto mucho más complejo que hace transitar del superviviente a convertirse en un ser sacrificatorio a ser sacrificado. Entonces, digamos, por ese lado, mi postura no tiene que ver tanto como con denunciar, sino tiene que ver más con visibilizar. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo lo dejo a la consideración. Y ya rápidamente lo que decía la compañera, perdón, pero ya la última pregunta. Sí, ya para cerrar. Existe una comunidad que se llama Odoham en la frontera entre el norte de Sonora y Chihuahua y los Estados Unidos, que tienen una visa muy particular, que es que les permite viajar entre México y Estados Unidos a partir de un ciclo de ritualidades en la que ellos viven. Entonces tienen territorios de trabajo y territorios rituales, y entonces la frontera se convierte en algo que Michael Kearney llamaba porosa, en la que se pasan de un lado a otro a través de unas visas especiales. Pero la manera en la que lograron ese derecho fue a través de la reivindicación de sus derechos culturales. Entonces nos dijeron, nosotros no vamos a Estados Unidos a trabajar, allá están nuestros espacios rituales. Y como ellos, hay varios grupos de ese tipo que están circulando en la frontera, incluyendo, por ejemplo, comunidades oaxaqueñas que son muy potentes, las que fundaron el FIOB, el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, que después se convirtió en otras cosas, que son ejemplos interesantes, ¿no?, de organizaciones desterritorializadas que podrían convertirse en una posible o potencial respuesta. Y bueno, ya muchísimas gracias, y gracias, perdón por la extensión. Bueno, pues muchas gracias. Acabamos esta mesa.